Muy bien, seguimos. Vamos a hablar de lo que sucedió ayer en la Cámara de Diputados, pero también de lo que se está discutiendo en el Congreso y también, que no lo mencionamos, la marcha de la CGT hoy, previo al Día del Trabajador mañana. Vamos a comunicarnos con Sebastián Galmarini, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, de Unión por la Patria. Sebastián, ¿cómo estás? Matías Ortega te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches para vos también, gracias por atendernos. Bueno, primero queremos preguntarte qué te pareció ayer la exposición del jefe de gabinete en su defensa propia y de la gestión en una sesión que, bueno, estuvo bastante caldeada. Bueno, me pareció un show de circo para su propia tribuna. Sencillamente me parece que fueron a intentar hablarle a los que creen que son votantes mileístas y que se vieron muy dañados por la sucesión de hechos bochornosos que significaron una caída de la imagen tanto del gobierno como del propio Milei. Así que creo que no aportó demasiado, no aportó información, ni sobre los hechos que le endilgan, ni tampoco sobre la gestión de gobierno. Fue sencillamente a leer respuestas preparadas, que en la mayoría de los casos sesgaron los datos y en otros directamente una mentira tras la otra. Así que creo que no fue significativa ni a los efectos políticos, que en todo caso es lo que creo yo que intentaron hacer, pero mucho menos no le aportó nada a ningún argentino. Diputado, ¿cómo está? Buenas noches, Ariel Basile lo saluda. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, en realidad lo que quería preguntarte tiene que ver con una discusión que trasciende en el Congreso y en la cual fue muy enfático, sobre todo en redes, que tiene que ver con la reforma política, ¿no? Que el gobierno está intentando aprobar, sobre todo lo que tiene que ver con la suspensión de las PASO, la eliminación en realidad más que la suspensión, y que eso afecta al peronismo, bueno, y Unión por la Patria sobre todo. No sé si nos quiere contar cómo es esto. Sí, básicamente el gobierno está trayendo al debate, entró por el Senado, vale la pena decirlo, varias reformas al sistema que, al revés de lo que decías vos, Ariel, recién, creo que no afectan solamente al peronismo, a Unión por la Patria o a la oposición, sino que las reformas electorales, el cambio de las reglas de juego electorales, afectan a todos los partidos por igual. En todo caso, en algún contexto uno supone que lo beneficia y en otro contexto que lo perjudica. Y entonces, para hacerlo más claro, el gobierno hoy plantea 2 o 3 reformas que me parece que lo único que intentan es, por un lado, sacar de la escena las discusiones que creen que le está haciendo mucho daño al gobierno, la corrupción, los problemas de desempleo, la caída de la actividad, la baja de la industria, la pérdida de empleo. Creo que ahí están los problemas más grandes que tiene el gobierno y que lo que intenta por un lado es esta idea de una cortina de humo atrás de la otra, a ver si corremos la escena y retomamos la iniciativa. Esa es la principal de todas. La segunda es, bueno, ¿qué traen al debate? Al debate traen la eliminación de las PASO, la modificación de la boleta única papel, que la modificamos hace menos de un año, el endurecimiento de las condiciones para mantener la persona jurídica política, es decir, para que los partidos puedan seguir teniendo continuidad, y algunas reformas sobre el sistema de financiamiento. Pero básicamente me quiero referir a 2 porque son estos supuestos que vos mencionabas recién, que intentan básicamente que el gobierno saque ventaja de cara al proceso electoral del año que viene. Una es la eliminación de las PASO. Supone, por un lado, eliminar el sistema de selección de candidatos, es cómo los partidos eligen a quienes van en esas listas, a presidente, a diputados, a concejales, a intendentes, a todas las categorías. Eso es un punto. Y el segundo es que las PASO significan una vuelta electoral más. Es decir, permiten que los electores tengan una información sobre quiénes son los candidatos y en qué posiciones están en la puerta de largada, vamos a ponerlo así, en la pista. Y entonces eso supone que el oficialismo, con esa eliminación,
va a dividir a la oposición en esta idea de que el peronismo o las distintas vertientes del peronismo nos vamos a dividir porque no nos den ese mecanismo de selección de candidatos, cosa que es una falsedad en sí misma, y además eso incluye un supuesto de que los votantes macristas, radicales o de los partidos provinciales lo van a seguir apoyando a Milei. Bueno, eso es una verdadera pavada. Hay que decirle a Milei que el que lo asesoró con este tipo de reformas lo está engañando. Y en el caso del peronismo puntualmente, ¿cómo se puede ordenar, con lo difícil que está sobre todo la interna dentro del peronismo, las candidaturas? Porque entiendo que a todos los partidos los complica, sobre todo a los que intentan frentes. También cómo se hace en esos casos, si va a una interna cerrada, para compatibilizar padrones de cada partido. Digo, suena por lo menos complicado ese proceso de selección en el peronismo puntualmente también. La respuesta es, en la práctica, bastante sencilla. La elección del año pasado, en 2025, se suspendieron las primarias, tanto a nivel nacional como en el caso de algunas provincias, la provincia de Buenos Aires, y el peronismo en las elecciones provinciales de septiembre fue todo junto con una lista única. No necesitamos de ese modelo de selección de candidatos que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Entonces, no necesariamente ese modelo de selección de candidatos supone la ruptura, la fractura o la dispersión de los candidatos ni de los votantes. Eso por un lado, porque se entiende fácil. Hace un año pasó eso y no nos dividimos y ganamos, ¿sí? Uh-huh. La segunda parte es... perdón que me perdí, vos me decías... No, que también entiendo que una interna cerrada, si fuese una interna cerrada, vos acá me hablabas más de una lista de unidad, pero digo, una interna cerrada implica, digo, no solamente el peronismo, digo, ¿no? Sino también en otros frentes, compatibilizar los padrones de afiliados de cada partido como para quién vota, quién no, digo, sobre todo en el caso del Frente Renovador. Está muy bien lo que estás diciendo. En oportunidad, en el año pasado, cuando se suspendieron las primarias, básicamente lo que la justicia electoral nos dijo a todos los partidos y a todos los frentes es, bueno, ustedes tienen que cumplir con las leyes, con la Constitución y las leyes, de respeto a las mayorías y a las minorías que integran todos los partidos y los frentes de esos candidatos. De modo que, no importa si es bajo el sistema de primarias, bajo una interna abierta, una interna cerrada o tirando la moneda. Lo que ustedes me tienen que garantizar es que hay un proceso de elección que se ajuste al sistema democrático. Bueno, y entonces cuando uno piensa en esta reforma, el gobierno dice, vayamos a que cada partido resuelva la selección de candidatos como le parezca. Y entonces aparece esta idea que vos muy bien mencionás, que es, bueno, ¿cómo hacemos para compatibilizar los padrones de los muchos partidos? Para que vos tengas una idea, el Frente Unión por la Patria o Fuerza Patria lo integraron algo así de 19 partidos. Pero suponete que los padrones del peronismo son un poco más amplios y entonces permitiría que haya cierta competencia electoral. ¿Cómo harías vos para competir en el padrón electoral en una interna de La Libertad Avanza? ¿Quién crees vos que va a elegir los candidatos? No, está claro que en el caso es altamente probable que los candidatos terminen siendo los elegidos por Karina Milei. Uh-huh. Sí, bueno, por eso pareciera que le conviene más las no primarias al oficialismo. Como fueron los primeros ejercicios de las PASO, ¿no? Las primeras PASO era un poco de esa manera también. Bueno, pero entonces, ¿te conviene o no te conviene si efectivamente tu dedo, valga la redundancia, es efectivo? Porque si hoy el gobierno eligiera de candidatos a Esper o a Dorni o a algunos personajes que hasta hace muy poco parecían ser electoralmente redituables, probablemente no te beneficie. Entonces, de vuelta, cambiar las reglas, ustedes son futboleros como yo, cambiar las reglas, sacar los laterales con la mano o con el pie, ¿te conviene? Depende. Claro. Si el que saca los laterales con el pie patea bien los centros, y si tenés un delantero que cabecea, porque si todos tus jugadores son petizos, bueno, mucho no te beneficia. Y entonces lo que quiero decir es, centralmente, lo que cambian son las preferencias de los electores.
Sebastián, ya se va adelantando un poco la discusión para 2027, no solo por cuestión de las PASO, sino porque empiezan a aparecer nombres. ¿Cómo ves vos el peronismo de cara al año que viene? Lo veo bien, lo veo trabajando mucho, no solamente en el debate interno, que es interesante, que hay matices, que hay diferencias, que yo creo que hay que transparentarlas, que hay que contarle qué es lo que estamos discutiendo, además de, naturalmente, el posicionamiento de algunos candidatos o de algunas preferencias que tengamos al interior del peronismo, pero básicamente en dos razones. Una es que tenemos la certeza y la inteligencia para sostener la unidad sin estar mirando estos incentivos o estas trampas que intenta ponernos en el camino el gobierno. Y la segunda, que también me parece muy importante, es esta idea de ampliarnos. Está claro que hicimos una elección que nos dio, que nos trajo una derrota en el 23, está claro que en el 18 nos costó, pero que no hicimos una mala elección, y mucho menos una elección como la que el gobierno intenta contar. Y entonces también es importante que, como con la unidad solamente no nos alcanza, que nosotros tengamos la inteligencia para seguir conversando con muchos actores que lo que quieren es básicamente terminar con esta etapa muy mala que trajo el gobierno de Milei, recuerdos de una Argentina que no queremos que se vuelva a repetir. ¿Y cuáles serían esos sectores hacia los que apuntan a ampliar? No, todos aquellos que tengan claro que hay que ganar la Milei. Me parece que acá hay una vieja frase que no por vieja no vale la pena mencionar, que es: yo no le pregunto a nadie de dónde viene, en todo caso le pregunto a dónde quiere ir. Y esto no significa andar con el rifle sanitario todos los días diciendo este sí, este no. Me parece que lo que hay que decirle, mirá, está claro que con Milei tenemos más diferencias que la que tenemos con otros, y en todo caso nos tenemos que poner de acuerdo primero con un programa de gobierno y después con lo que no podemos volver a repetir como errores, que es lo que nos pasó durante la última gestión de gobierno. El ejemplo más claro de eso fue la construcción del gasoducto. 3 años y monedas que no nos podíamos poner de acuerdo ni cómo se hacía, ni quién lo hacía, ni cuánto era el tiempo, ni cuánto era el gasto. Faltó que tome la decisión en ese momento Sergio Massa, cuando asumió en el gobierno, para que la Argentina transformara un déficit de entre 13.000 y 15.000 millones de dólares, un déficit energético. Importábamos energía con la falta de dólares que tiene y tenía sistemáticamente la Argentina, y se transformó en 2 años en un superávit de casi 15.000 millones. Esas decisiones que son nodales y que es de verdad lo que afecta la vida de los argentinos, cuando se te va el dólar para arriba, cuando eso impacta la inflación, cuando te sube la nafta, es lo que de verdad le importa al que nos está escuchando. No tiene mucho interés si es por pasos, si la discusión interna, si el candidato es uno o es otro. Me parece que lo que nosotros tenemos que aprender es que hay algunos errores que no los podemos cometer, y que en todo caso todos aquellos que quieran ganar la Milei también tendrán que discutir hacia adentro, y como dice la historia del peronismo, el que gana conduce y el que pierde acompaña. Te hago algunas preguntas. Por un lado, si crees que esta aceleración que se está empezando a ver de los tiempos electorales están relacionados a una caída de la imagen del gobierno y del presidente en particular, si ustedes también constatan esta caída. Y segundo, recién mencionabas a Sergio Massa y quería preguntarte si, como parte del Frente Renovador, lo ves con ganas, ¿no?, de ser candidato, de tener un rol activo en las elecciones del año que viene. Mirá, me parece que esta aceleración que vos mencionás no tiene que ver con expectativas, faltando tanto tiempo para el escenario electoral del año que viene, sino más bien con lo que uno ve del sufrimiento de la sociedad. El gobierno, ante el ajuste y ante la caída de la actividad y ante el congelamiento de las ventas, se ríe, parece que disfruta de que te vaya mal, y entonces hay más despidos, y entonces parece que se ríen de los chistes, una vez agrediendo a los empresarios, otra vez riéndose o verdugueando a los dirigentes sindicales. A los 10 minutos lo hacen con ustedes los periodistas. Me parece que lo que cambió es que al principio sonaba divertido, sonaba un poquito
menos irracional de lo que suena hoy, y sobre todo la sociedad ahora te dice, bueno, ayúdenme a resolverlo porque no doy más, no llego a fin de mes, no me alcanza la guita, me sube la nafta, me suben las tarifas, y entonces se acabaron los chistes divertidos, no me gusta, a mí que encima que me va mal, el que me gobierna, que me tiene que ayudar, me verduguea y se me caga de risa en la cara. Me parece que ahí hay un tema que es inevitable. En la medida en que a la sociedad le va mal, naturalmente los procesos políticos toman otra temperatura. Ahora, respecto de los candidatos, me parece que hoy el que te diga, que esté especulando con que puede ser o no ser candidato, es una pavada. No sabemos ni cuáles van a ser las reglas, no sabemos si vamos a jugar al fútbol, al tenis, al pádel, o con cancha seca, con cancha mojada. Y la segunda cosa es pensar hoy lo que puede pasar dentro de un año en términos electorales es muy largo. Todavía falta demasiado como para que nosotros tomemos una posición relativamente seria y estratégicamente viable como para ganarle las elecciones a Milei. Y entonces me parece que nadie se tiene que apurar, no existen las candidaturas con tanto tiempo de antelación, y esto es como pedirle a cualquier ciudadano con la inestabilidad del dólar, la inflación y la situación macroeconómica, que vos tomes hoy la decisión de dónde te vas a ir de vacaciones en el 2029. Sebastián, retomo una cosa que te preguntó Ariel y ya después cerramos con una última pregunta, pero Massa te había preguntado que si lo ves con ganas de competir nuevamente. No, por eso te decía, me parece que hoy posicionar personas, nombres, es demasiado pronto. Pero en todo caso, si vos me preguntás a mí, yo creo que es el tipo más formado, el que más conoce la administración pública, un tipo que, a pesar de que públicamente, y entiendo que esa es la pregunta, no habla hace un tiempo, por lo menos no da notas hace un tiempo, está muy activo, habla con los radicales, habla con los gobernadores, habla con los intendentes, estuvo trabajando mucho por lo bajo y en silencio, escuchando mucho a los dirigentes sindicales, a los empresarios, a las pymes, a los jubilados. Me parece que esa es la manera de tener muy finito cuál es el escenario que está por delante, y en todo caso sí creo que Sergio está más preocupado porque el peronismo le gane a Milei, porque termine esta etapa y porque logremos esa unidad para poder de verdad ser competitivos y llegar a la elección de la mejor manera. Después, si vos me preguntás a mí, creo que es el mejor candidato que tenemos nosotros, es el que yo quisiera que sea presidente, pero te insisto, creo que falta mucho, y si vos le preguntás a él, te va a sacar cagando. El que sí está ganando es Platense, digo, ya que hablábamos de fútbol en un momento y somos todos futboleros y estamos ya en la previa. Un equipo copero sí. Se convirtió. ¿Viste cómo está, no? Sí, y además sí. Está jugando bien. No solamente está ganando, sino está jugando bien. Ayer hizo un muy buen partido. ¿Pensaste que lo ibas a ver campeón de primera? La verdad, no. Pensá que yo de muy chico, antes de que yo me vaya de Platense, ya el club estaba pasando por penurias económicas, una situación complicada, terminó yéndose al descenso, estuvo 20 años entre primera B y el Nacional, así que para los que de chicos disfrutamos del club, para mí fue una escuela, un lugar de formación, no solamente deportiva, sino personal, y eso te deja un agradecimiento de por vida, haberlo vivido y verlo jugando la Copa contra clubes importantes. El otro día haber ganado en el Centenario en Montevideo, la verdad que fue espectacular. Tengo un buen recuerdo de Platense, fue el primer estadio en el que jugué en inferiores. Vamos. Cuando hacía inferiores en Atlanta, jugué en esa cancha, así que tengo un muy buen recuerdo de eso. Sebastián, solemos cerrar las entrevistas con una pregunta abierta que es el nombre de nuestro programa, así que te cedemos en cierre. Como te digo, es una pregunta abierta y es ¿y ahora qué? Bueno, como buenos futbolistas o futboleros, a seguir entrenando y preparándose para el próximo partido. Lo importante es que dejemos todo en la cancha, así que yo creo que en ese sentido todos los peronistas vamos a hacer un esfuerzo para mantenernos juntos, para ampliarnos y ser convocantes de los muchos dirigentes, compañeros, sectores, no solamente políticos, sino culturales, económicos, sociales,
y dar por terminada esta etapa triste de la historia argentina, y que a partir del 27 podamos hacer un mucho mejor gobierno del que tuvimos en los últimos años. Sebastián, te agradecemos muchísimo por estos minutos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Ahí hablamos con Sebastián Galmarini, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, desde Unión por la Patria, también consultor político. Vamos a la tanda y volvemos. Hasta las 23,